Buenas, ¿cómo andan? Ya arrancamos. A ver. Buenas, ¿cómo andan? Hugo, ¿cómo andás? Adrián. A ver, aguanten. ¿Cómo andan? A ver si se escucha esto. Sí. Aguanten que me organizo acá. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su Ahí salvación. estamos. Oligarca, caballero, que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Perfecto. Damián, ¿cómo andás? Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Lea, ¿cómo andás? José, ¿cómo andás? Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Juancito, Evita ¿cómo andás? eternamente nuestra jefa espiritual, Chivi, que en la ¿cómo obra andás? más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Vale, ¿cómo andás? Las muchachas peronistas, con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. ¡Viva Perón, viva Perón, gran triunfador! Por Perón y
Gaby, con Perón. Viva Perón, viva Perón, la triunfadora. Bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo. Bandera de amor y paz, Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. Viva Perón, viva Arrancamos. Perón, gran triunfador. Perón y por Evita. Todo lo querido, ¿cómo andás? Queremos dar por Evita capitana y por Perón general, Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Fantástico. Bueno, no hay más música. Si no hay música, vamos a arrancar. A ver. Sonó Evita Capitana. Sonó A los oligarcas de Alberto Marino. Gise, ¿cómo andás? Media falta. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? ¿Se escocha? Leo, ¿cómo andás? Gracias. No, todavía no arrancó, no arrancó. Ya está, y 9. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ordenar esto porque va a haber una introducción media larga. Es un quilombo esto. Bueno, estamos. Bueno, vamos a arrancar. Estefa, ¿cómo andás? Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver Método de la Acción Política, parte 3, la parte de Filosofía del Poder. Es un tema que podemos estar hablando semanas, meses y años. Da mucha tela para cortar, pero como en la escuelita tiramos a lo académico por la ventana, porque la escuelita lo que busca es dar herramientas para la acción política, para la práctica. Dejamos toda la cuestión teórica de lado, toda la cuestión académica de lado. No vamos a hacer un análisis filosófico profundo, vamos a ir al hueso y vamos a hablar como se habla en la calle. ¿Sí? Al pan pan y al vino vino. Entonces, filosofía del poder. Puede tener un nombre muy pomposo, pero van a ver que es algo muy simple que explica muchísimas cosas sobre el peronismo, sobre Perón y sobre el movimiento nacional. ¿Sí? Como siempre lo vemos acá como una cuestión fractal. Todos los conceptos que analizamos, un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas. Es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos del objeto, observaremos siempre la misma estructura. Entonces, aquí quiero apuntar con esto de los fractales, que estos grandes principios actúan en la cuestión macro como en la cuestión micro y en lo más mínimo. ¿Sí? Cuando hablamos de poder, funciona a nivel de movimiento nacional como de una agrupación local militante. ¿Sí? Así que tratamos de llevarlo de lo macro a lo micro.
y para que se entienda lo que son los principios y la profundidad que tienen los principios, ¿sí? Y dentro del poder lo podríamos definir como sustantivo, como la capacidad de influir en la voluntad ajena, ¿sí? No como verbo, como la capacidad de hacer, sino como la capacidad de influir en la voluntad ajena. De ese poder hablamos, que da la capacidad de hacer, ¿no? El concepto de poder lo podemos analizar desde la coerción, ¿sí? Desde el mando, o de la libertad y desde la persuasión, ¿sí? Como la capacidad de influir positivamente sobre los conducidos. Esto apunta, esta filosofía del poder, a la relación conductor-conducido. Lo podemos plantear desde el conductor estratégico y el movimiento nacional o el mismo pueblo, ¿sí? ¿Qué intermedia entre el conductor y el conducido? Entre el conductor y el pueblo, la comunicación. No son órdenes. Acá no es una cuestión de mando. Acá hay una cuestión de comunicación y un aspecto reflexivo de la conducción y de la política. Acá tiene que haber reflexión. Entonces, lo que buscamos con la persuasión es convencer al conducido. Francisco, ¿cómo va? Patricio, ¿cómo andan? Entonces, ¿qué hace el conductor? Al buscar la reflexión del conducido, no lo cosifica, lo humaniza, lo hace parte de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, cuando el conductor ve a los conducidos, no lo ve como elemento, como engranaje de una máquina, sino lo ve como, ni tampoco como unidades políticas. Pelón lo llama a los diferentes órganos del movimiento unidades humanísticas, ¿sí? Hay que ver la cuestión humana. Entonces, el poder es un tema de la política, pero no es su fin. Reza la verdad número 9, la política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Verdad número 9 del peronismo. La política no es para nosotros un fin, sino solo un medio. Y bueno, analizado estos aspectos iniciales de lo que es el poder dentro de nuestra concepción, ¿no? Y cómo lo encaramos, poder y conducción como una especie de voluntad colectiva que se encamina hacia un objetivo en común. Eso sería lo que es el movimiento nacional y lo que es el movimiento peronista. Esa es nuestra concepción de organización. Vamos a hacer un mini repaso. Que corro esto. Ahí está. Vamos a hacer un mini repaso de conducción. La acción política es una acción colectiva. Es menester terminar con la mentalidad individualista. Fíjense que ya acá hablamos de las personas, ¿sí? De la intimidad, de la esfera individual. Erradicar con la mentalidad individualista, sacar el egoísmo de lado y plantear el tema de la conciencia social que lleva a la solidaridad social, que esa es la única forma de mantener unido una organización. Se trata de pasar de lo inorgánico a lo orgánico, de la acción disolvente a la unidad de acción y de la acción individual a la acción colectiva. Fíjense, de lo inorgánico a lo orgánico, de la acción disolvente a la unidad de acción y de la acción individual a la acción colectiva. Estamos repasando conducción y organización, que Perón dice que organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra. El instrumento que necesita el conductor. Ahora lo vamos a ver por qué el conductor necesita un instrumento. Vamos a tratar de entrecruzar todo lo que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Y ver que esto de la conducción, del peronismo, de todos los aspectos, todo tiene que ver con todo. Entonces, filosofía del poder. Hay que persuadir a los hombres y no obligarlos. Esa es la verdadera filosofía del poder. Podríamos terminar acá la clase, ¿sí? Que ustedes lo comprenderán profundamente. No obligarlos, esa es la verdadera filosofía del poder. Ustedes entienden cómo Perón manejaba el movimiento nacional desde 14.000 kilómetros como conductor estratégico. Esta es la respuesta. Los conducía por persuasión. Entonces, es el convencimiento la verdadera filosofía del poder dentro del peronismo, ¿sí? El convencimiento. Convencimiento que se llega a través de la reflexión. Por eso, quienes adoctrinan, quienes encuadran, quienes predican,
tienen que tener la capacidad de persuadir, de convencer. Entonces, repetimos la frase, organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra. Para realizar cualquier obra. Entonces, el poder es algo así como un hierro, dice Perón, un hierro al rojo, que para manejarlo es menester tener las herramientas. Y estas herramientas las da el pueblo. Hola Lucas, hola María Marta, ¿cómo andan? Entonces, es menester tener las herramientas y estas herramientas las da solo el pueblo. No es solo llegar, por eso pensemos, no es solo la toma del poder. A ese poder hay que manejarlo y se tiene que utilizar para lograr objetivos, para cambiar la realidad. Y esas herramientas para lograr esos objetivos las da solo el pueblo. Porque sin el apoyo del pueblo, por más de que tengas el poder formal, te derrocan. No hay vuelta. Persuasión. Hay un poder que es superior a todos los demás poderes y que es inagotable y que a medida que uno lo usa se acrecienta. Es la persuasión. Fíjense, dos características muy importantes. Que es inagotable, pero no es, uno lo tiene que ir creando. A través de cuanto más persuade, más poder tiene. Se ven que dice que se acrecienta. Es un recurso renovable el poder dentro del peronismo. Pero no hay que usarlo mal. El mecanismo para acrecentar ese poder es la persuasión. Fíjense cómo sutilmente Perón nos empieza a dar indicios de cómo es su método de la conducción, de cómo llega él al corazón del pueblo. Y por eso después de 75 años, después de que se hizo el 17 de octubre de 1945, el peronismo sigue inconmovible y cada vez más grande y más poderoso. ¿Sí? Porque todos estamos persuadidos, todas y todos estamos persuadidos de que el peronismo es una verdad, es una herramienta que nos permite transformar la realidad de nuestro pueblo para nuestra felicidad y nuestra grandeza. Entonces, dice Perón, nosotros deseamos que nuestras ideas persuadan y que no se impongan, ¿sí? Nosotros queremos convencidos, porque esos son permanentes. No queremos inducidos ni presionados, que no nos interesan. Nos interesan los hombres que se convenzan de la verdad. ¿Sí? Fíjense que acá entramos de nuevo a lo que hablábamos, al concepto inicial, el tema de la comunicación y de la reflexión. Reflexión, cuando persuadimos, cuando adoctrinamos, cuando predicamos, tenemos que generar reflexión en la persona, para que se convenzan de esa verdad. ¿Sí? No inducirlos, no engañarlos y no presionarlos, que es muy común el método de convencimiento a través de la presión. Decir, mirá, hace esto porque si no viene el enemigo y tenemos que ir por este camino porque el enemigo está ahí al acecho. No. Con el miedo no. Es la persuasión de que ese es el camino correcto porque por ahí hay que ir. ¿Sí? Convencidos de la verdad de ese camino. Reflexión. Dice Perón, la mentira tiene las piernas demasiado cortas. Como la trampa, puede hacerse una sola vez. En cambio, puede anularlo a uno para toda la vida. Si debiera aconsejar a un novato en política, le aconsejaría no decir la primera mentira. ¿Sí? Fíjense que al principio estaba hablando de que nosotros tenemos que persuadir con la verdad, ¿sí? Con nuestras 20 verdades. Hacer reflexionar, convencer a la otra persona de nuestras 20 verdades, nuestras verdades. No hay que mentir. La mentira tiene patas cortas. En política, encima es un círculo muy pequeño el de la política. El que miente, se entera todo el mundo. ¿Sí? Y los que hacen trampa, dice, la trampa puede hacerse una sola vez, porque ya te toman el tiempo. ¿Saben cuánta gente conozco? Esto lo puse a propósito. No hay que mentir en política, no hay que mentir, porque la mentira tiene patas cortas y eso lo pueden ver cuando militen y cuando
Vean a los mentirosos, vean cómo la verdad brota. Aunque la quieran tapar, la verdad brota. Y acá quiero hacer mención al tema que nos dicen maquiavélicos, que nosotros mentimos y que lo único que nos importa es el poder. No, no somos maquiavélicos. Y creo que la escuela más nefasta que hay del maquiavelismo hoy en día es la serie política House of Cards, ¿sí? Que no sirve. Es un invento. El tipo ese estuvo 5 temporadas mintiendo y nadie se enteró de las mentiras que decía. En política, en la realidad política, el de House of Cards no dura ni el primer capítulo. Porque esta es la verdad. La mentira tiene las piernas demasiado cortas. Entonces, porque nosotros no tratábamos de imponer, sino de persuadir. Y para persuadir solo se necesita tener razón. Y la razón está ahí en la realidad, en la verdad. La única verdad es la realidad. ¿Sí? Hacer razonar, esto de la reflexión. Es importante esto de la reflexión. No meter, no imponer, no inducir. Hacer reflexionar y que el mismo conducido reflexione. ¿Sí? Y se convenza él mismo de que eso es la verdad, y ese es el camino. Dice Perón, un hombre obligado procede bien, mientras está vigilado. Un hombre persuadido procede bien siempre. Esto es otra gran verdad. Cuando estamos persuadidos realmente siempre procedemos bien, porque somos nosotros mismos los que nos vigilamos. Y estamos atentos a nuestros actos, porque estamos convencidos, estamos persuadidos. Dice Perón, hay que persuadir a los hombres y no obligarlos. Esa es la verdadera filosofía del poder. Persuadir es siempre mejor que obligar a los hombres. El hombre obligado hace las cosas mientras uno lo ve y lo vigila. Después no. El hombre persuadido trabaja día y noche para uno. Eso es lo que queremos nosotros, los dirigentes. No debemos olvidarlo. Los dirigentes no debemos olvidarlo jamás. Y esa es la realidad. Eso explica toda la historia del peronismo. Mucho más explica la historia del peronismo en la época del exilio de Perón. ¿Sí? De esos 18 años de exilio. ¿Cómo hacía Perón para conducir a un pueblo desde 14.000 kilómetros de distancia? ¿Sí? Y le hacían caso. Las directivas del comando estratégico le hacían caso. Los que defeccionaban eran todos los dirigentes traidores neoperonistas, que algunos terminaron muertos. Otros se los comió la historia, no los recuerda nadie, por traidores. Todos los que siguieron el camino de la doctrina, el camino de los principios, el camino de las 20 verdades, llegó a buen puerto dentro del peronismo y dentro del movimiento nacional. Eso lo tenemos que tener bien claro. El caso más importante fue el de Perón. Nunca traicionó las 20 verdades, nunca traicionó la doctrina. Y volvió a la Argentina y fue presidente. Y se murió despidiéndose de su pueblo, casi como una película. Nunca traicionó la doctrina, que la doctrina trabaja para el pueblo, o sea, nunca traicionó al pueblo. Por esto el día de la lealtad. Lealtad del pueblo a su conductor, pero el conductor encarnaba una doctrina, que esa doctrina satisfacía las necesidades del pueblo, ¿sí? Trabajaba para el pueblo. Por eso no fueron a rescatar a Perón, sino que fueron a forjar su destino, eligiendo el camino que Perón les enseñaba. En esta síntesis acotada del 17 de octubre vamos a pasar ya al tema de la jerarquía dirigencial. Acá espero que no se me salga la cadena, pero bueno. Es muy común encontrar en la militancia local de cercanía gente que se autoimpone un cargo jerárquico, que se cree que es un conductor porque, no sé, porque nació
o tiene algún poder o un contacto o algo y se creen conductores. ¿Sí? Es algo muy, muy común. Ahora, cómo se llega a investir jerarquía dentro del peronismo? Porque fíjense que hay muchos que están a la cabeza, a veces han estado a la cabeza del peronismo en una cuestión formal, pero los peronistas lo detestaban y le daban bola. Le daban bola por una cuestión electoral, pero tener esa cuestión de jerarquía, de que uno se siente conducido por esa persona, no es fácil. No es fácil. Ahora, ¿cómo se logra esa jerarquía dentro del peronismo? Esta es una mini escuelita, esto es como una primaria de conductores, ¿no? Yo cuando le hablo a todas y a todos, le hablo desde que ustedes son futuros conductores. Ahora, el día de mañana, cuando quieran generar esa jerarquía y quieran ser conductores en la realidad, tienen que saber por lo menos mínimamente cómo se inviste la jerarquía dentro del peronismo. Nadie puede imponer respeto si no ha aprendido antes a respetar a los demás. Básico, una cuestión humana básica. ¿Sí? Esta es la norma que nadie sigue y la que menos respeto le dan. La falta de respeto que hay en la política es venenoso. Y eso está en que ven que son unidades políticas. El militante, ¿cómo lo ningunean al militante? Lo tratan como basura al militante. Hasta la perra se le trabó la cabeza. Bueno. Respetar, por más de que tengas poder, jerarquía, caja, hay que respetar hasta el último orejón del tarro dentro de la militancia. Por favor, respeto. Si no hay respeto, ahí ya no va a haber jerarquía nunca. No creemos que nadie esté en posesión de la vara mediante la cual se puede convertir a un hombre en un jerarca de nuestro movimiento. Porque creemos que la jerarquía se conquista en la acción. ¿Sí? Porque creemos que la jerarquía se conquista en la acción. ¿Cuántos dirigentes de Boquita hay que no hacen absolutamente un carajo? No hacen nada, no organizan nada, no saben ni organizar un asado. Y se creen que son conductores o cuadros o dirigentes de encuadramiento. Payaso. Pero bueno, uno les tiene que decir que sí, que son los mejores dirigentes del mundo. No tenemos que ser tan boludo de chocar de frente. Entonces, creemos que la jerarquía se conquista en la acción. El que hace, ¿sí? El que se gana, el que es responsable, el que pone los ovarios o los huevos arriba de la mesa y se la juega. Ese se gana la jerarquía. Dice Perón, al que hay que llegar es al pueblo. Y al pueblo solo se llega a través de los hechos solamente. Esta es la filosofía de la acción. Y cuando acá podemos cambiar la palabra pueblo con conducido. Al que hay que llegar es al conducido. Y al conducido solo se llega a través de los hechos. ¿Sí? A través de la acción. Es decir, no tan solo lo que digo es verdad, sino que se traduce en la realidad. ¿Sí? Y te lo verifico en la realidad. Por eso mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Una premisa básica. Ahora, ¿cuántos dirigentes de Piquito hay? 110.000 millones. Pero no hay que ser dirigente de Piquito, hay que ser dirigente de acción. ¿Sí? Los cuadros se ven en la cancha, en la acción. Nosotros no investimos ni jerarquías ni autoridades, dice Perón. Damos responsabilidades. Ojo, que no es lo mismo. En esto, compañeros, estriba toda esa autoridad que los hombres reclaman para sí. Cuando algunos dicen, deme autoridad, yo le contesto, conquiste autoridad. Esa es la verdadera autoridad dentro del peronismo. Ahí está el tema. Conquiste autoridad. ¿Sí? ¿Y cómo se conquista esa autoridad? Con los hechos, con la acción. Y así se va persuadiendo el conducido de que uno es el conductor. Y así se va ganando la jerarquía. Porque es una jerarquía natural que se da dentro del peronismo.
¿sí? No es dirigentes a dedo, decir es este el que va a conducir y todos los conducidos le quieren cortar las piernas. No, no, tiene que ser una jerarquía natural, que los conducidos vean que esa es la persona más responsable y más capaz para conducir. Entonces tenemos que conquistar autoridad. A través de los hechos, a través de la persuasión de los hechos, no solo de Piquito. Y acá dicen de Piquito, fotos y redes. No, carajo, mierda. No, no, no. En los hechos. Acción, acción y más acción. Disciplina. ¿Sí? El que sabe gobernar los corazones es el que adquiere mayor poder. Pero también al adquirir ese poder, ha de saber que el poder es como la riqueza. Si uno la derrocha, se queda pobre pronto. Ojo con eso. Ojo con eso. No hay que derrochar, no hay que hacer la plancha. Cuando uno tiene poder, cuando uno tiene jerarquía, no hay que hacer la plancha, hay que derrocharla, no hay que hacer pelotudeces, no hay que desgastar a los conducidos. Ojo con eso. Y acá vamos a remarcar el tema de gobernar los corazones. ¿Sí? Ojo con esto. Primero la reflexión, y cuando uno reflexiona, se convence de que esa es la verdad, uno la abraza. La toma como propia y se le hace sentimiento. Por eso Perón dice gobernar los corazones. Es ese proceso vital en el cual una idea se hace sentimiento. ¿Sí? Por eso Perón dice que el peronismo, más que un estado político, es un estado del espíritu. Ojo, gobernar los corazones. También podemos decir conducir los corazones. Es importante que sepamos que este ejército civil que compone el peronismo no tiene una disciplina de forma o arbitraria, sino que cuenta con una disciplina del corazón. El peronista obra porque cree y está convencido que debe obrar así. Es así. Acá quiero remarcar cierta cuestión. Acá está hablando de un ejército civil, ¿sí? Pero no es un ejército de forma o algo arbitrario, como el ejército militar, en el cual el medio es la violencia, ¿sí? Es la coerción, son dos voluntades que se chocan y es dominar al otro. En el ejército militar, en el ejército civil, el medio es la lucha política, dos voluntades contrapuestas, que el más persistente gana y el que está atado a las verdades, ¿no? Y una disciplina no de forma. Nosotros cuando entramos al peronismo no nos dan un reglamento que dice al que lo envistan con jerarquía, nosotros le tenemos que hacer caso. Si toman el poder y no nos convencen de que son nuestros conductores, tiene que haber esa disciplina de corazón. Uno tiene que ser persuadido de que esa persona que llega ahí y quiere conducir es verdaderamente y realmente se gana la jerarquía de conductor. Y recién ahí el peronista obra porque cree y está convencido que debe obrar así. ¿Sí? Ahí tiene que estar la relación con el conductor. Y ahí se empieza a armar el poder. Primero con el respeto de ida, después con el respeto de vuelta. ¿Sí? Después con la lealtad de ida del conductor al conducido, después la lealtad del conducido al conductor. Perón siempre fue leal con el movimiento obrero organizado. Por eso se ganó, por eso le devolvieron la lealtad, porque él fue leal. ¿Sí? Los respetó, el pueblo, el movimiento obrero organizado lo respetó, él le fue leal y ellos le fueron leal, liberándolo cuando lo metieron preso en la isla Martín García. Y esos muchachos, esos peronistas, obraron porque creían y estaban convencidos que debían obrar así. Y fíjense lo que generaron. ¿Sí? 75 de octubre generaron. Un movimiento con proyección internacional, con una solución humana entre manos. Que bueno, a veces nos podemos ir para un lado o para el otro, podemos pifiarle, pero
peronismo está ahí vivo, vivo y latente. Todo lo que dicen que está muerto, se vayan a cagar. Pero el peronismo está vivo, ¿sí? El peronismo va a morir el día que se muera el último peronista. El día que desaparezca la idea de justicia social, el día que desaparezca la idea, vamos al movimiento obrero organizado, el día que desaparezca la idea de solidaridad, ese día quizás puede llegar a desaparecer el peronismo. Pero mientras exista un peronista en la tierra, va a haber esperanza. Entonces, el peronista obra porque cree y está convencido que debe obrar así. Y para cerrar, dice Perón, me han armado revoluciones, de las cuales nosotros hemos terminado en 2 horas. Porque cuando se arma una revolución y el pueblo no la quiere, no hay revolución. Tengo un ejército que es más poderoso que todos los ejércitos del mundo. Y un mando superior a todos los mandos. Yo mando sobre el corazón de los hombres. Y hoy, 75 años después, sigue mandando sobre el corazón de los hombres. Nos sigue conduciendo desde el más allá. Hoy nos estuvo dando una clase. Yo tan solo elegí un par de frases, pero acá en la escuelita el que da las clases es Perón, con sus frases. Nos sigue conduciendo y nos sigue persuadiendo. ¿Sí? Y sigue llegando a nuestros corazones, porque si no esta escuelita hubiese dado 3 vivos y hubiese desaparecido. Pero fíjense qué importante, que todavía nos sigue conduciendo desde el más allá. Yo mando sobre el corazón de los hombres. Fíjense el poder, dónde radica el poder del peronismo. ¿Sí? En el convencimiento, en la reflexión, en la persuasión. ¿Sí? También tiene que haber una verdad, pero nosotros no tenemos una. Nosotros tenemos 20 verdades. ¿Sí? Que si las leemos, ya pasaron 70 años de las 20 verdades. El 17 de octubre se cumplieron 70 años de las 20 verdades. Uno lee las 20 verdades y son recontraactuales. Recontraactuales. Por eso también el que dice que las 20 verdades pasaron de moda, que la verdad es subjetiva y que de las 20 quizás sobreviven 3 o 4. ¿Sí? Entonces, así como hoy hicimos un homenaje al 17 de octubre, vamos a hacerle un homenaje a las 20 verdades que se cumplieron 70 años este 17 de octubre. Cuando las presenta Perón, dice, estas son las 20 verdades del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en sus mentes y en sus corazones. Repito, para que cada uno de ustedes las grabe en sus mentes y en sus corazones, para que las propalen como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que vivan felices según ellas y también para que mueran felices en su defensa si fuese necesario. 17 de octubre de 1950, Perón nos da las 20 verdades. ¿Sí? Así que muchísimas gracias. Llegamos al final. Muchísimas gracias y espero que lo hayan disfrutado. Bueno, si tienen preguntas, ya terminamos. Es un tema que se puede cortar mucha tela con todo esto. El método de la acción política, filosofía del poder. Yo creo que este punto es muy importante. Traté de ser lo más simple posible, pero es complejo. Y sí, acá dicen que estuvo picante, y sí, estuvo picante. Estuvo re picante porque es un tema muy picante. Porque está todo entreverado. Cuando hablamos de organización, cuando hablamos de conducción, ahí entra el tema de la doctrina, entra el tema de la persuasión, entra el tema de la reflexión. Es importantísimo el tema de la reflexión. Cuando uno conduce, los conducidos tienen que saber de qué se trata. La comunicación es vital y el idioma que hablamos. Tenemos que hablar el mismo idioma, por eso tenemos que volver a las 20 verdades, tenemos que volver a la doctrina, tenemos que volver a la formación, para tener el mismo mensaje,
para que comprendamos las palabras, ¿sí? Para que no tengamos que andar explicando todo lo que decimos. Es muy importante la comunicación. Y ahí radica gran parte del secreto del peronismo, ¿sí? Una cuestión, digamos, de principios y teórica, y después otro de los secretos del peronismo es el tema de la realidad, de que fue realidad efectiva estas 20 verdades, fue realidad efectiva la doctrina. La vivió y la seguimos viviendo, a otros niveles, pero seguimos viviendo sus derechos, la justicia social, la idea de justicia social, muy importante, la comunidad organizada. Pero bueno, ahí, por ejemplo, están tirando un tema, comunidad organizada. Para que exista la palabra comunidad tiene que haber un sentimiento común, una idea común, un objetivo común, ¿sí? Y para arrancar con el tema de la organización, ¿sí? Primero, el orden tiene que arrancar por las cabezas, tiene que haber una doctrina a la cual seguir, ¿sí? Y esa comunidad no puede estar organizada si somos todos unos individualistas del orto y unos hijos de puta, si somos malas personas, ¿sí? No se va a hacer una comunidad organizada con capitalismo, ¿sí? Que no es cristiano y no es civilización el capitalismo, decía Perón. No se arma comunidad organizada en una patria dependiente, endeudada, copada por las transnacionales, por los monopolios. No se puede armar una comunidad organizada. Comunidad organizada es comunidad liberada, decía Perón. Si no arrancamos por el tema de la liberación nacional y si no arrancamos por liberarnos del egoísmo y del individualismo que nos venden todos los días los medios, ahí está la gran batalla. El tema del individualismo y el egoísmo. El peronismo no gobierna para que nos compremos una licuadora o un auto. El peronismo tiene que gobernar para que toda la comunidad sea feliz, más allá de lo material. Y la felicidad arranca primero teniendo dignidad, comiendo bien, teniendo un techo. No es por comprarnos un auto que vamos a ser felices o por comprar dólares. Porque hay gente que tiene auto, tiene dólares, sale a la calle y lo cagan a tiro. O ve a sus vecinos que se están cagando de hambre. ¿Dónde está la felicidad? Y ahí está también el tema de la idea de la felicidad. No es individual, la felicidad es colectiva en el concepto de comunidad organizada. Humanizar la política, sí, y humanizar a los seres humanos también. Dejar de ver que el otro es una competencia y extender la mano. Fíjense el escudo, ahí está el escudo, frente a sus ojos, es una mano de arriba y una mano de abajo, que le tira así. Ahí está la solidaridad. Pero para llegar a una cuestión solidaria tiene que haber conciencia, primero conciencia de nuestra dignidad y después proyectar esa conciencia de nuestra dignidad, proyectarla hacia lo social, hacia la conciencia social, que eso se va a traducir en solidaridad social. Y vamos a dejar de lado el egoísmo, empezar a laburar para el otro, para todos y todas. Acá dicen la filosofía de la comunicación. Efectivamente. A ver, pero si no manejamos el mismo idioma, ¿cómo carajo nos vamos a comunicar? Si no manejamos el mismo idioma. Si decimos justicia social y parece que justicia social es cualquier cosa. Decimos comunidad organizada y es cualquier cosa. No, tenemos que manejar el mismo idioma, tenemos que tener los mismos conceptos. Y esto es lo que da la escuelita. Esto es lo que busca la escuelita. Transmitir esas herramientas semánticas para que nos entendamos y podamos trabajar todos en conjunto, o por lo menos entendernos entre todos. ¿Sí? Y para arrancar, la más importante, las 20 herramientas más importantes, son las 20 verdades. Eso es en esencia. Sabiendo las 20 verdades ya podemos empezar a construir, pero no nos pueden destruir nuestro idioma. El peronista tiene su idioma, tiene sus conceptos. No nos pueden resignificar o resemantizar las 20 verdades. O decir que no existen. Es un disparate.
sin las 20 verdades, sin el movimiento obrero organizado, el justicialismo se muere, decía Perón. Y hoy en día lo dejan muy de lado al sindicalismo. Es otra de las aberraciones de este peronismo siglo XXI. El sindicalismo lo ningunean de una manera terrible. Y el sindicalismo es la columna vertebral. Y yo creo que hoy en día el peronismo sigue en pie, desde mi concepción, gracias al movimiento obrero organizado y a los millones y millones de peronistas que siguen reivindicando a Perón, siguen creyendo en su doctrina. Pero en la cuestión institucional y organizacional, en el movimiento obrero organizado. ¿Qué pasó? Se están peleando. A ver. Ah, se le, le agarró, sí. Le agarró un aneurisma. Se tomó la mitad de la semana de cuarentena. Reflexionemos, acá no hay bajada de línea, acá no hay inducción en esta escuelita, acá hay reflexión, se dan herramientas, intento persuadirlos y persuadirlas para que esta idea que todos los días estamos machacando vaya directo al corazón, ¿sí? Y que a la vez les sirva en la acción política partidaria o en la acción político-sindical, que les sirva para tomar puestos de poder, para conducir y hacer las cosas bien, que eso es lo más importante. Que Perón siempre decía que las instituciones se degradan como los pescados, se empiezan a pudrir desde la cabeza. Con malos dirigentes, por más de que la organización sea perfecta, con malos dirigentes la organización choca. Ese es el laburo de la escuelita. Eso es lo que busco. Así que yo siempre agradecido. Somos pocos. A veces somos media docena, a veces somos una docena. Pero hay que formarse. Hay que formarse. Hay que absorber la sabiduría de Perón. Imaginen que Perón hizo una revolución. El primero que creyó en el justicialismo fue Perón. Él creyó en todo. Y nadie le daba pelota. Y hoy somos millones. Un día una sola persona estuvo convencido del justicialismo. Fue solo Perón. Y después fue convenciendo a todo el mundo, a través de los hechos. Verificando sus verdades que él decía en la realidad. Bueno, ya pasaron 50 minutos. Le he robado mucho de la noche. La organización se mide por la calidad de sus dirigentes. Efectivamente, sí, es así. Bueno, espero que les haya servido. La próxima... Habíamos tirado un tema la semana pasada que ya me olvidé. Lo único que me acordaba era de filosofía del poder, pero no sé con qué quieren seguir. Ya hablamos de persuasión, filosofía del poder. No quiero... No los mando a dormir. No quiero molestar. Vamos a seguir con conducción la semana que viene. Voy a ver si engancho alguna temática para seguir con el tema con el método de la acción política. Vamos a ver qué miércoles seguimos. A ver qué hay acá. Persuasión, filosofía del poder, disciplina. Bueno, vamos a ver si nos metemos un poco en la cuestión política. Ver si podemos integrar todos los conceptos que estuvimos viendo. Y bueno, eso. Herramientas. De acá salen herramientas. Y ustedes, esto no es una paja mental. ¿Sí? La escuelita no es una paja mental. Acá ustedes tienen que agarrar esas herramientas y llevarlas a la práctica. Y crecer. Crecer y crecer y tratar de ser dirigentes. Dirigentes de encuadramiento. Y aplicar todos estos principios. Porque el que se forma está preparado. Y el éxito elige a los preparados y a las preparadas. Es así.
Es así, es un lema antiguo ese. La victoria elige a los preparados. Y hay que prepararse. Hay que prepararse. Además, somos todos jóvenes, así que todavía hay tiempo. Pero bueno, por lo menos una vez por semana vamos refrescando los principios, los conocimientos. Estos videos quedan subidos a YouTube, quedan subidos al Instagram, así que tranca. Esto está, no se guarda, esto queda disponible para que lo vean cuando quieran y puedan ir refrescando. Yo después edito y queda solamente la parte de los 30 minutos de la clase y bueno, pueden ir refrescando, pero utilicen todo esto. Utilicen y empiecen a pensar, por lo menos a reflexionar, ¿sí? Cuando hablamos de los dirigentes, del tema de la jerarquía, del tema del poder, cómo se conduce, cuando piensen ustedes cuando eligen a un conductor, cuando dicen yo quiero que me conduzca esa persona, ¿de dónde nace que uno elija que esa persona los conduzca? Busquen dentro de ustedes, reflexionen. Por eso, en el peronismo, todo este método de la acción política se basa en la reflexión. Ver, analizar, síntesis y reflexión. Así que bueno, están en otra ustedes, los del fondo, ¿no? Los voy a cagar a tiro. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo miércoles a las 23 por Peronia TV. Vamos a seguir hablando de una temática sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y nos estamos viendo el próximo miércoles. ¡Viva Perón!